Saludo a Rafael Venegas desde Santiago. Rafael, muy buenos días. ¿Cómo pasaron ayer en Chile el Día de la Madre? Buenos días, Luis. Un día intenso. Estuvo también marcado por este Día de la Madre, muchos regalos, compras masivas y se vio también en las calles muchas muestras de cariño con flores, globos, muchas muestras de mucho aprecio a las madres. Y también los cementerios, lugares que también se llenan de gente en días en que se recuerda a las mamás. Así estuvo marcado este domingo aquí en nuestro país. Y en cuanto a noticias, ¿cómo despierta Chile en el día de hoy? ¿Cuáles son las informaciones más importantes? Es información muy reciente, Luis, muy reciente. Hace un minuto, podría decir, ya se anuncia el cambio de gabinete que la presidenta Michelle Bachelet había hecho en un programa de televisión la semana pasada. Y lo más relevante es el ajuste en dos carteras. Entra un nuevo ministro del Interior, es el jefe del gabinete, es el que coordina toda la política de nuestro país, y también cambian al ministro de Hacienda, quien lleva las finanzas del país. Si a eso le sumamos también el cambio en el ministro secretario general de la presidencia, que es quien está a cargo de coordinar la agenda legislativa con el Congreso Nacional, tenemos que realmente el ajuste es importantísimo, muy grande, porque el denominado equipo político, a quienes llevan las políticas públicas adelante, todos cambiados. Y es lo que recién se ha hecho ver. Para dar cuenta de aquello, el ministro del Interior saliente, Rodrigo Peña Illich, se había visto involucrado en casos de boletas, que ha sido el gran tema, la gran investigación que se está llevando en los últimos días. Él sale y llega el ministro de Defensa hasta ahora pasa a ser ministro del Interior, Jorge Burgos, un antiguo parlamentario, exdiputado, y que ha estado en diferentes cargos muy de confianza de la presidenta Michelle Bachelet, y eso marca un antes y un después en este gobierno, que se ha denominado el segundo tiempo. Básicamente ahí la llegada de, aquí tengo el listado, recientemente dado a conocer, unos 5 nombres, 5 nuevos ministros, y el resto se van ajustando en los otros puestos que van a encabezar este nuevo periodo de la presidenta Bachelet. Sí, ya habíamos hablado la semana pasada sobre esto y no se sabía nada, simplemente que iba a desmantelar el gabinete de la presidenta, pero ya comienzan a surgir nombres. Rafael, pero usted nos había dado algunos puntos del por qué el de deshacer el gabinete para crear un nuevo grupo de personal de los diferentes ministerios que acompañan a la presidenta, pero ¿hay alguna noticia que no conocíamos que aparezca hoy sobre las causas reales? Siendo bien claro, a ver, la investigación que está llevando la Fiscalía evidentemente que complicó al gobierno. Las bajas de la encuesta reflejaron eso, un bajo respaldo a la mandataria, incluso la más negativa llegaba a un respaldo del 29%, y eso de alguna forma explica la salida del ministro del Interior, ministro que habría recomendado en su momento a la presidenta. Diga, lo escucho. Adelante. Sí, no. Lo estábamos escuchando sobre esto del gabinete y entonces nos queda claro, ya aparecen nuevos nombres, sobre todo el ministro del Interior, que es el nombre más importante de lo que usted nos está hablando de este gabinete, y pues desde allí comienza entonces a diseñar su nuevo grupo de acompañantes en los nuevos ministerios. Exactamente, y los nombres podríamos decir que es una mezcla de personeros que estaban muy ligados a el antiguo periodo de la presidenta Michelle Bachelet, el anterior. Por ejemplo, podemos hablar de Ernesto Tone, que estuvo en un denominado segundo piso, que es básicamente los asesores más directos del presidente, y Ernesto Tone pasó a ser ministro de Cultura del gobierno anterior, vuelve a este gobierno donde había estado completamente ausente. El embajador de Argentina, Marcelo Díaz, hasta ahora llega también para ser parte del gobierno, y él va a ser el próximo vocero de gobierno, ni más ni menos.
el embajador de Argentina, Marcelo Díaz, que antes era diputado de la República, ahora pasa a ser ministro. Y eso da cuenta también de gente de confianza de la presidenta Michelle Bachelet, que asume cargos más importantes. También hay un enroque en algunas carteras que hace que básicamente lleguen 5 nuevos nombres y que el resto de los nombres sean reasignados en otras carteras. ¿Qué se puede sacar como conclusión? Que la presidenta en esta segunda etapa está apelando a la experiencia, sobre todo en el caso de su ministro del Interior, un exdiputado, una persona miembro de la Democracia Cristiana, que podríamos decir está más en el centro, el saliente y joven ministro era Rodrigo Peña Invicio. Él tiene más experiencia, fue diputado, tiene gran carisma, gran desarrollo político, y se cambia el perfil del ministro del Exterior. Eso es algo significativo. Sí. Y segundo, la llegada de un nuevo ministro de Hacienda marca sin duda también una disconformidad del propio gobierno de cómo se está haciendo el trabajo en materia de crecimiento. Un crecimiento muy bajo en comparación a lo que se tenía en el gobierno anterior, y eso, al parecer, la presidenta lo personalizó en el ministro de Hacienda y actualmente decide ese cambio. En el contexto de las investigaciones por supuesta corrupción, es clave también dar cuenta de que estos nombres no han sido nombrados dentro de los posibles involucrados en estos casos de corrupción. Y eso también es relevante al momento de evaluar este ajuste ministerial. De aquí en adelante entonces empieza el segundo tiempo del gobierno y podríamos resumirlo en personas comprometidas, muy cercanas a la presidenta Michelle Bachelet, algunos del gobierno anterior, y además podríamos decir sin ningún tipo de boletas o alguna implicancia en algún caso de corrupción que se esté investigando. Esos son los ejes de este nuevo gobierno. Perfecto, Rafael Venegas desde Santiago. Un abrazo muy grande, nos reencontramos el miércoles, Rafael. Sí, hasta el miércoles, buenos días.